Bueno, están con nosotros Julio César Castiglioni y José Tello Alfaro. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Con Buenas sus noches. respectivos currículums, por favor. Ahí está el currículum del señor Tello. Ya aparece. Bueno, vamos primero, vamos con los candidatos primero. Nos olvidamos los currículums, estamos corriendo un poco por el tiempo. Bueno, ahí están los candidatos a la alcaldía de Lima. Tenemos, y esa distinción nos la van a explicar una vez que pasemos el cuadro, qué cosa es un candidato que postula, qué cosa es un candidato que milita. Porque hoy en día ya no tenemos solamente los vientres alquiler, ahora tenemos los candidatos, no los llamaría alquiler, digamos los postulantes, los que juegan por libre. Bengolea, Popular Cristiano, Humberto Olaya, Restauración Nacional, Enrique Cornejo, Democracia Directa, Daniel Urresti, Podemos por el Perú, Ricardo Belmont con Perú Libertario, que es un partido de extrema izquierda, curiosamente se llama Libertario, pero no mucho por ahí. Del centro del país. Renzo Reyardo, Patria Segura. Esther Capuñay, Unión por el Perú, tampoco milita. Jorge Muñoz, Acción Popular. Bueno, ahora está militando en Acción Popular, ¿no? Y antes estuvo en Somos Perú. Juan Carlos Surex, Somos Perú, Dietel Columbus, Fuerza Popular, no sé si se ha escrito. Julio Gagó era ex Fuerza Popular, ahora tiene Avanza País. Y Manuel Velarde, que militó brevemente en el PPC y ahora está con un grupo que es muy fuerte en el Cono Norte, que se llama Siempre Unidos. El de logo de la señora cargando un bebé. Gustavo Guerra García, Juntos por el Perú, es el grupo de Xiomi Lerner. Guerra García fue uno de los más conspicuos funcionarios del villaranismo, cuando Sara Villarán estuvo en la Municipalidad de Lima. Luis Castañeda Pardo, el cachorro, el hijo de Luis Castañeda Locio, por Solidaridad Nacional, hay una cuestión dinástica ahí. Roberto Gómez Vaca es alcalde de Surco, se va ahora con Vamos Perú, tampoco milita en Vamos Perú. Jorge Villacorta, Peruanos por el Cambio, es uno de los dirigentes históricos, digamos, de este joven partido, Peruanos por el Cambio. Enrique Ocroscoma, tiene su grupo, se llama Perú Nación, él fue alcalde de Jesús María. Jaime Salinas, él postula por Alianza para el Progreso, milita en el Frente Metropolitano. Jaime Salinas fue regidor. ¿Ya estamos todos? Sí. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos. ¿Qué tal? Diferencia entre milita y postula, ¿qué está pasando? Ahora tenemos... Pero vamos con los currículos. ¿Hay tiempo para los currículos? A ver, vamos rápido con los currículos. A ver, cumplamos con José Tello Alfaro, abogado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, profesor de San Marcos. Y viene ahí Julio César Castiglioni, abogado, máster en gobernabilidad y procesos electorales. Y ya vamos directamente a la entrevista. Empecemos con Castiglioni, por orden alfabético. La diferencia entre por qué hay quienes postulan y militan, se pregunta a la teleaudiencia. De los candidatos que tenemos en Lima, primero tenemos 23 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas. Tenemos 20 candidatos en este momento. El día de hoy a las 12 de la noche se cierran las elecciones primarias. Y hay 11 que van en partidos a los cuales no pertenecen. Entonces, vientres de alquiler, partidos que han sido utilizados para llegar al poder. O candidatos freelance, sí, también, ¿no? Porque llegado al sillón municipal proclaman su independencia. Estos partidos lograron inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones cuando la meta para inscribirse era el 1% de las firmas. Después pasaron al 3% de las firmas y ahora estamos en el 4%, que es mucho más complicado. Entonces, antes era mucho más sencillo constituirse un partido y en razón de ello nosotros tenemos en Lima 20 candidaturas. A nivel nacional tenemos 177 movimientos regionales. En el Callao tenemos 6 movimientos regionales y en Lima han habido elecciones en 7 partidos y en el Callao hay un movimiento regional. Señor Alfaro, esto es una sopa de letras. Literalmente porque ¿sabes qué cosa demuestra la precariedad del sistema? ¿No? Estamos con un sistema más que precario de partidos políticos. Tenemos partidos políticos que son literalmente vientres de alquiler y aparte también tenemos candidatos que, bueno, han buscado este tipo de partidos en una suerte de mercado persa por donde postular. Es la verdad de las cosas. Pero es curioso, por un lado, o sea, me recuerda esa obra de Ionesco de los personajes en busca de autor. Acá tenemos candidatos en busca de partido. Pero hay un detalle.
hay mucho más cosas. Por ejemplo, vemos algunos partidos que están lanzando candidatos a la reelección, lo cual es patético porque en verdad la Constitución ha zanjado, con una reforma constitucional del año 2015, se ha zanjado el tema de no reelección. Sin embargo, de nuevo, distrayendo lo que es el debate nacional en torno a las elecciones, en torno a lo que el vecino quiere escuchar de sus candidatos, vamos a volver a tener circos mediáticos en el Jurado Nacional de Elecciones discutiendo pues el tema de la reelección. O vamos a ver casos, por ejemplo, que también demuestran la debilidad de estos partidos que son bien tranquileros, partidos bastante debilitados, donde tenemos alcaldes que están imponiendo a las esposas, están imponiendo a los hijos para postular. Es terrible. O sea, todo esto demuestra pues la precariedad del sistema, ¿no? Y el hecho de tener en Lima... Es terrible porque ¿sabes qué cosa? Ese es el problema de los partidos políticos. Ahí está la frustración del militante. Esa persona que está ahí haciendo carrera partidaria y que viene pues un alcalde y termina imponiendo al esposo. Es el caso que usted menciona, este partido del centro del país de Vladimir Cerrón, que es Perú libertario. Sí. Yo no pensaría que es un país liberal, al contrario. No es un hombre de izquierda, muy vinculado. No, Cerrón es castrista, claro, abiertamente castrista. Está a la izquierda incluso de Arana, es bastante de izquierda. Y se manda a Belmont. Que Belmont no se le conoce. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? En estos días hemos visto idas y venidas de las organizaciones políticas y de los aspirantes, alcaldes y regidores. En diferentes organizaciones políticas estaban en una semana, en una y después a la siguiente semana estaban en otra o al siguiente día. ¿Por qué? Porque como la ley permite la participación de invitados, entonces no inscritos, hay personas que incluso han participado en 2 procesos electorales. O sea, como los procesos electorales nos han llevado en... Con el APRA y ahora está con los Fonavis. No, para este proceso electoral. Sí. Para eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, no se hizo una reforma electoral seria. Y entonces nosotros tenemos en el Perú pues 3 sistemas de elección interna. Primarias abiertas, primarias cerradas y a través de delegados. Todos se han ido por delegados con la excepción del APRA, que ha hecho primarias abiertas porque evidentemente si hace primarias cerradas nadie va a votar. Entonces, la elección de delegados es un fraude, es una estafa. Mire, qué fuerte lo que dice, fraude. Sí, no, y lo afirmo categóricamente. O sea, es un club de amigos. El 2014 tuve la oportunidad en el ejercicio de la profesión de ver 500 expedientes en el Jurado Nacional de Elecciones. Actas en las cuales decían que la votación interna había sido a mano alzada. Cuando eso desde la Revolución Francesa se sabe que es el voto secreto y universal. Actas que se abrían a las 8 de la mañana, se cerraban a las 10 de la mañana y las volvían a abrir a las 12 del día porque habían cometido errores y a las 2 de la tarde las volvían a cerrar. O sea, no había fecha cierta. La elección de delegados te reúnes en un salón, 10, 12 personas, 15, 20, y es la elección de los amigos a sus otros amigos. Razón por la cual se llevan a los hijos, se llevan a los hermanos, se llevan a las esposas. Entonces es la repartija del poder, no es la búsqueda del poder para beneficiar a la ciudadanía, es la búsqueda del poder de un afán personal. José Tello, en base a lo que dice el señor Castiglioni, uno ve las primarias con candidato único. Aparte de eso... No ha habido competencia, salvo en la del PPC, me parece que es la única. Todas han sido con candidato único, al modo soviético. No sé qué elección es esa. Mira, yo discrepo un poco de Julio César porque las elecciones pueden ser con delegados, porque recordemos que de acuerdo a lo que manda la ley de organizaciones políticas, los delegados son elegidos por las bases. Es una votación indirecta. Ahora, hay delegados, si es que es un partido serio, hay personas que pueden tranquilamente representar lo que quiere la militancia. El problema acá es la supervisión de los organismos electorales o la presencia de los organismos electorales como hay, por ejemplo, en el Uruguay, donde tenemos unas elecciones primarias en las cuales en un solo día todos los partidos pasan por elecciones supervisadas por los órganos electorales. Entonces, esas primarias tienen una validez prácticamente ya de elección final. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un partido político? En un partido político el problema es el padrón electoral.
que muchas veces hay gente que figura hasta en el ROP y no la dejan votar porque no figura en la relación. Es un problema terrible. No dicen que el APRA era más organizado, pero dicen que tiene un problema de Es padrones. un desastre. Por otro lado, está el tema de los órganos electorales del partido, ¿no?, que son totalmente parcializados. Entonces, hay una digitación y evidentemente hay un gran problema. Y cuando uno escucha, por ejemplo, a congresistas como Mauricio Mulder diciendo de que los partidos deberían tener, digamos, un periodo para que haya militancia antes de postular, la verdad me parece un poquito complicado el punto que él tiene, porque él es un defensor a ultranza de la autonomía privada de los partidos políticos. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución y además el artículo 1 de la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos son asociaciones privadas. En consecuencia tienen este mandato de autonomía privada. Ellos deciden, se autorregulan. Es más, el Jurado Nacional de Elecciones, lo que les ha dicho en el último acuerdo que ha salido, a razón del problema que hubo en el partido aprista, les ha aclarado de que ellos generan sus propias reglas y tienen que respetar sus propias reglas. Entonces, si vamos un poco más allá, tenemos, por ejemplo, de que por un lado se dice de que lo que se busca es fortalecer a los partidos políticos y por otro lado, cuando se menciona que el jurado, la OMPE o el RENIEP podrían intervenir en las elecciones internas, no, lejos. Como si le colocases el ajo al vampiro. ¿Algo a agregar? Muy cierto lo que se dice, que los delegados lo eligen las bases. Eso no hay. El artículo En los 27 de en la- los estatutos de las organizaciones políticas, lo que hay son los delegados natos, y entonces el delegado nato es el que forma parte del comité ejecutivo departamental o de la dirigencia departamental. ¿Que es un cacique? Discúlpame, Exacto. discúlpame, Entonces, pero... No, discrepen, sí. Pero entonces, o sea, no- perdón. No, Entonces, ¿qué es lo que disculpa, sucede? está bien. ¿Qué es lo que sucede? Se pone interesante. No hay elección de delegados. El Y lo artículo que 27 el de la artículo ley. puede decir lo que quiera. No, pero lo que pasa es que no es así. ¿quién supervisa esas elecciones de delegados en las organizaciones políticas? Por eso ¿Quién tiene que ha entrar la supervisado OMPE. en No, este proceso? pero espérate Entonces, un no, momentito. pues, No, es no que no es hablemos así. cosas que no son. Es que la Ni norma... ni no, engañemos a la estás gente. equivocado porque la norma No, pues es es bastante que la expresa y norma clara. dice que debería pedirse el apoyo de la OMPE. Nadie lo pida. Perdón, no desvíes el tema. Entonces, el artículo 27 está bien, pues. señala... No, Pero espérate. no. Pero perdón, Déjalo argumentar. Pero me déjalo permites argumentar, mira, el artículo 27 de la Ley de Organizaciones Políticas es categórico y dice que los delegados son electos por un militante, un voto. No se aplica, como viene señalado en el artículo 24, a las elecciones abiertas, ni de militantes ni por delegados. Acá, expresamente, si hay delegados, si hay una votación indirecta, se hace con delegados elegidos un militante, un voto. Ahora, los estatutos de los partidos políticos, algunos no están adecuados a la ley, pero la ley es mandatoria. Sí, y hay un mandatoria. detalle... Pero entonces aquí hay un tema muy sencillo. No hay bases, los partidos no tienen bases. El doctor Tello ha militado en un partido político y sabe, no hay bases, pues. ¿Cuál bases? Vamos a Huancavelica y vamos a hacer elecciones en los 100 distritos de Huancavelica para elegir a los delegados, para elegir los candidatos Para del peruanos, gobierno, para el cambio. ¿ok? Entonces, O sea, no hay nada. no hay bases. En No hay consecuencia, lo que hacen es levantan actas que dicen que las bases han votado y supuestamente y han ido a votar personas que ni siquiera militan. O sea, que militan en otras ¿Hay organizaciones votantes de políticas. alquiler también? Sí, bien militan interesante en otras porque- organizaciones políticas y han votado. Y en consecuencia, sí, votaron en esta teoría de que el voto abierto y en consecuencia no hay una O verdadera sea, ya me representación. dejó pasmado. O sea, alguien de otro partido va y vota. O sea, una prista puede votar por una En fujimorista. elecciones abiertas sí, pero hay un detalle, y Julio César lo conoce porque con Julio César nos conocemos, militado en el PPC hasta el año 2015, pero Julio César lo vi el año 2010 apoyando en el tema de personería a Lourdes Flores. Sí, es mi ¿no? amiga. Con Alberto Bengolea, que estaba encargado del tema. No, es mi amiga. No, y aparte Alberto Bengolea, el actual presidente, está Y ustedes encargado del apoyan a tema. Castañeda. Además, ustedes son los Castañeda Boys. Porque entonces Bueno, ya, pero no, ya, pero ya, este no, ya, eso no no será viene- de- ya, eso no viene al yo tema. no me avergüenzo pero- de mis amistades, sí, pero pero- no oculto mis simpatías. Ya, pero al público no le interesa porque Sí, pero simpatiza. vayamos al tema concreto, que es el hecho de que efectivamente, y creo que hay una coincidencia, la falta de presencia, ¿no?, de los órganos electorales. La falta de presencia de los órganos electorales, lo cual es muy importante, de que en verdad, si queremos elecciones bien llevadas, tienen en el Congreso que aprobar una ley en ese sentido, con un calendario único de elecciones internas, donde podamos ver esta elección procesal, porque mira, democracia Único, interna... para todos los ¿Qué es lo que tenemos partidos. Y que si me tener ahí? permites,
Si me permite. Tiene que participar. Que redondee y... Si me permites, vamos un poco más... Pero breve, sí, un poco, claro, disculpa. Vamos un poco más allá del acto procesal, ¿no? Vamos un poco más allá del acto procesal, porque el acto procesal lo podemos tener con supervisión del Jurado Nacional de Elecciones, pero ahora hay partidos que están recibiendo financiamiento público. Con mayor razón los órganos electorales tienen que ver la etapa no electoral. Exacto, ustedes el derecho a... Diga. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no hacemos una verdadera reforma electoral en la cual el RENIEC sea el que supervisa y elabore el padrón electoral de la organización política, el RENIEC, cruzando para evitar que una persona esté inscrita en varias organizaciones políticas. O te inscriban sin que tú sepas. A Mónica Delta la habían inscrito en el PPC. Y ella nunca había militado la en el PPC. Se enteró en la televisión. Que la OMPE sea la que organice el partido, no que sustituya las funciones del Tribunal Electoral, sino la que lleve a cabo el proceso. No es como ha sucedido ahora, les han prestado ánforas, les han prestado material, etc. No, han hecho de asistentes, eso no. Que la OMPE y que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus fiscalizadores, fiscalice los procesos electorales internos en los partidos políticos. Los partidos políticos, ¿por qué están mal vistos? ¿Por qué no se renuevan? ¿Por qué no son atractivos? Porque al no haber meritocracia y no haber alternancia, permanentemente nos encontramos con los mismos candidatos de hace 4 años. Y lo estamos viendo. Y están yendo o al distrito, su familiar, y ellos están yendo a la provincia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos tener verdaderos partidos políticos... ya tenemos hasta ungidos, o sea... Unge al hijo. Sí, claro. O sea, ya la edad media se ha vuelto. O sea, lanzo a mi hijo, la sucesión del trono. El príncipe heredero, ¿no? O sea, yo he denominado el nepotismo electoral, que si bien es cierto, la legislación electoral lo permite, en la ley de elecciones municipales del 97 se prohibía que los familiares postulen dentro de una misma lista, los familiares hasta el 2º grado puedan postular. El día de hoy lo que se ha hecho es sacarle la vuelta, la criollada peruana, sacarle la vuelta a la norma. Y en consecuencia, postular a los hijos, a los hermanos y a la esposa. Entonces, ¿de qué alternancia estamos hablando? ¿De qué meritocracia estamos hablando? Yo fui una de las personas que defendí la no reelección de los alcaldes. Mi último punto de análisis era la corrupción. Porque yo soy asesor de alcaldes. Mi punto de análisis era la alternancia. No tenemos cuadros. ¿Por qué tenemos los mismos políticos de siempre? Porque los partidos políticos no los generan. Ahora, les quería preguntar. Sí. Empecemos por aquí. El problema de Urresti. Urresti lo han condenado ahora por difamación. Y creo que ha sido un exceso porque solamente dijo inepto. O sea, para las cosas que ha dicho Urresti, que le diga inepto a alguien... Y inepto al final... Ha sido algo light. Y estás hablando del trabajo de otra persona, eso no es un insulto. O sea, tú puedes decir, María, te es un inepto y yo no me voy a molestar. No lo estás insultando. Aldo, vayamos a lo que valora un juez. Pero voy al tema. Entonces llamó inepto a esta persona, la persona lo acusó por difamación y el juez lo ha condenado. Me parece sorprendente, pero ya, bueno, el Poder Judicial puede pasar cualquier cosa. Pues inepto yo considero que no es una difamación. ¿Urresti ya no puede candidatear? A ver, vamos por partes. Sí. Urresti, lo que ocurre ahora es que ha sido sentenciado en primera instancia por difamación agravada. En segunda instancia se le ha confirmado y tengo entendido que está yendo con un pedido de nulidad a la Corte Suprema. Entonces, si esto todavía está en trámite, él todavía no tiene el impedimento para postular. Sí, Aldo, tú has tenido un proceso de delito de prensa. He tenido 40 y tantos. Hay una característica de los delitos... Uno me metió 27, una sola persona. Hay una característica de los delitos de prensa. Los delitos de prensa llegan a la Corte Suprema, como tercera instancia. Sí. O sea, Urresti está amparado en eso y el día 8 ha interpuesto un recurso de nulidad a la Corte Suprema porque los delitos de prensa, o sea, no la querella simple. Yo solo perdí 40 y tantos por San Martín, entonces, con un caso ya prescrito. Hay 3 instancias. A mí me hicieron una atrocidad jurídica, hablaremos otro día. Pero si en la Corte Suprema le confirman la sentencia de primera y de segunda instancia, y si sale electo, el señor no va a poder ejercer porque es causal de vacancia la condena por delito doloso. ¿Cuándo la Corte Suprema se pronunciaría sobre Urresti? No, eso dependerá del trámite que le den en la Corte Suprema. Ahí no hay vista. Usted me dice, de repente Lima elige Urresti
Y ya ungido, ungido por los votos. No hay una vista fiscal. Me gustaría agregar algo, ¿ya? Sí. Puede ser también que digamos, lo que resuelve la Corte Suprema sea ante la inscripción, no se podría inscribir. Puede ser, si me permites un ratito para terminar la idea. Puede ser también que resuelva mientras el proceso todavía está en curso. Recordemos que de acuerdo a la normatividad vigente, el tema de la exclusión se puede dar en este tipo de casos hasta un día antes de la elección. Entonces estoy haciendo supuestos, nada más. ¿Por qué? Porque los tiempos judiciales evidentemente dependen de la Corte Suprema en este caso, que es que tiene que resolver el mismo, ¿no? Y ahí sí también coincido con Julio César en el sentido de que, por ejemplo, claro, saliendo incluso electo y si se resuelve, no podría dejarse el cargo porque sería vacado. El tema es muy sencillo. ¿Puede postular? Sí puede postular. ¿Va a estar en carrera? Va a estar en carrera. Si la Corte Suprema se pronuncia estando en carrera, ratificando la sentencia de primera y segunda instancia, condenándolo, en consecuencia la persona es excluida por condena, porque los condenados no pueden postular, que es uno de los requisitos. Por ejemplo, si le dan una reserva de fallo. Si hay reserva de fallo, no es condena. No es condena. No es condena. Y además, es lo que me pasó a mí. Una reserva de fallo, no es condena. Bien 6 meses. Exacto. Pero si sale electo, además, y no juramenta todavía, o no asume, pero es condenado, tampoco puede asumir. Y si gana y asume... Y ha jurado. Jurado. Y también es condenado, causal de vacancia por delito doloso. Por consecuencia... ¿Automática la vacancia? No, esto es un trámite que se establece a través del Consejo Municipal si ha sido elegido. Si no ha sido elegido, o sea, si está en trámite... Es complicado todo. Si está en trámite, el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado, ha creado una jurisprudencia interesante, que de oficio el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de sentencias, se podría pronunciar. Y en consecuencia, si está en trámite el tema y él es condenado en la Corte Suprema, de oficio puede ser excluido. Me queda tiempo para otra pregunta más que ustedes que conocen el tema. Empezamos de acá para allá. Luna, ha habido toda esta tormenta en el jurado, en la OMPE, perdón, por esto que dicen que han beneficiado a Luna porque le dejaron los espacios blanco, él debió sellar, no selló y le dieron trámite y le aceptaron las firmas y dicen que en otros casos han sido muy estrictos con aquello y se ha armado puesto un tole-tole. ¿Qué ha sucedido? Explíquele un poquito al público eso. Lo que ha ocurrido acá... Que yo mismo no lo tengo claro. Estas cosas legales en el Perú son... Es que estas cosas... Para que sea difícil todo. Estas cosas, en verdad, como bien señalas, son cosas que uno no termina de entender porque más que todo es un tema de bulla. Sinceramente es un tema de bulla. Lo que tiene que haber ahorita en la OMPE es una determinación de responsabilidades, en este caso la asesora legal, el secretario general y los funcionarios que estén involucrados, y ver si verdaderamente se rompió con la imparcialidad que pueden tener con cualquier administrado, porque al final todos son administrados. Los partidos, o mejor dicho, aquellos que aspiran a tener un partido político que asisten a la OMPE, al jurado, a hacer los trámites regulares, evidentemente son administrados y merecen un trato igualitario. Entonces, si se denuncia algo que rompería esa imparcialidad de la administración pública, bueno, hay que determinar responsabilidades. ¿Su opinión? Lo que aquí nosotros tenemos que hacer es que, estando en una etapa que el día de hoy está terminando la democracia interna de los partidos políticos, y el día de mañana empieza la inscripción de los candidatos. O sea, la inscripción ante los jurados electorales. Hoy a la medianoche se acaba. Ya. Claro. Y después, o sea, que viene una etapa interesante. ¿Por qué? Porque en esta etapa los jurados electorales especiales van a cruzar todo tipo de información. Condenas, deudores para el alimento, violadores, antecedentes, rehabilitados, senderistas, narcotraficantes. Claro, toda esa gente no puede postular. Sí, claro. Pero hay algunos que dicen si hay reelección. Entonces, si a ellos les aplicas la ley, a los otros no les puedes aplicar la ley. En consecuencia, el jurado electoral especial va a tener una chamba intensa. ¿Qué pasó con esto del espacio vacío? Es terrible. Creo que es lo que ahí no ha habido un debido análisis de lo que debería haberse cumplido en cuanto a la normatividad por parte del Jurado Nacional de Elecciones y por parte del Congreso de la República. Tenemos un video, me dicen ahora mismo que la viceministra del MIDI ha hablado sobre el caso de... Es el tuit. El MIDI ratifica la libertad de expresión de sus colaboradores y rechaza todo acto que haga prácticas al terrorismo. Entonces no votes pues a las funcionarias. Bueno, y dice el otro video, claro. Mándese, vamos con el video, pero el tuit... En el MIDI respetamos la libertad de expresión. La salida del asistente legal Leslie Chica Seguil
responde a los resultados de la evaluación que se hacen de manera permanente a los colaboradores de la alta dirección. Rechazamos todo tipo de sesgo político y condenamos toda muestra de terrorismo. Bueno, ¿qué va a decir? Pues no va a decir la voté porque criticó a la Foronda y la Foronda es del partido de la ministra. No te van a salir a admitir eso y te dicen que ha sido por evaluación. Al día siguiente que la chica declaró, Sí. la echaron. ¿No? Me parece una barbaridad. De que son abogados. Hemos visto antes. Es una atrocidad, ¿no es cierto? La libertad de expresión. Es horrible lo que ha sucedido. La ministra irse a su casa. Bueno, ya cerramos. Lo que Aldo Pero un minuto. Este proceso electoral va a ser peor que el 2014. Y vamos a tener autoridades peor que las del 2014. Bueno, y ya lo estamos viendo. Ahí está el vaticinio. No, ya, ahora sí ya me están votando. Y está el vaticinio, muchas gracias. 7:56, le doy el pase directamente a Josefina Tausen. Buenas noches, Josefina. El noticiero a las 8.